Bien, estimados alumnos, hoy vamos a desarrollar lo que es el mercado de forward y SWOT, siempre alineado a lo que corresponde a finanzas internacionales desde el punto de vista de gestión. Veamos entonces qué sería un forward. Forward. El forward está tipificado dentro de lo que es un instrumento derivado. Es decir, dentro de lo que vamos a dar dentro del contexto de los instrumentos derivados. Y dentro de lo que es los instrumentos derivados está el forward, que sería una de las clasificaciones de los derivados. Acá tenemos que observar un poquito la definición de lo que es un derivado. Y un derivado viene a ser un instrumento cuyo valor proviene de un activo subyacente. Es decir, depende de otro activo. Su valor siempre va a depender de otro activo. Eso es básicamente lo que nos dice la definición. Un derivado depende de otro activo y su valor va a estar determinado por ese activo subyacente. Una acción, un bono, va a estar en un derivado y eso va a ser lo que va a determinar el valor de este derivado, por ejemplo, el forward. Entonces, este activo subyacente para nosotros es una divisa y su valor es el tipo de cambio spot. Tipo de cambio spot. Entonces, el valor de estos contratos van a ser los derivados en divisa, que también va a depender de la tasa de interés en las dos monedas que se están comercializando. Entonces, aquí nuestro activo va a ser el tipo de cambio para nuestro desarrollo en finanzas internacionales. Entonces, cada cierto periodo, esto genera un movimiento en el mercado de divisas. Existen riesgos y para administrar esos riesgos están los instrumentos derivados. Ya sabemos que son los riesgos inherentes al mercado cambiario, que sería el riesgo cambiario. En el caso del mercado de divisas, los instrumentos derivados constituyen prácticamente un tercio de los contratos porque todos quieren cubrirse respecto al riesgo que puede tener el uso de monedas o de transacciones en divisas y el uso de estos instrumentos derivados. Entonces, ahí entramos en lo que es el mercado de divisa a plazo, donde están los contratos adelantados en divisa. La mayoría de estos son o están manejados por especialistas que en todo el mundo utilizan ciertas terminologías. Y dicho esto, veamos entonces la definición de lo que es el forward en moneda. El forward en moneda extranjera básicamente sería un instrumento de administración de riesgo cambiario. O sea, es un contrato que sirve para administrar el riesgo cambiario. Puede servir también para otros tipos, no solamente el riesgo cambiario, sí podría ser, pero en este caso lo utilizamos para conocer cómo se puede administrar el riesgo cambiario. Y se utiliza en el comercio, en el financiamiento, en las inversiones internacionales. Y también puede utilizarse como instrumento de especulación. Los forwards básicamente pertenecen a mercados OTC o lo que se conoce como over the counter, que son mercados extrabursátiles. Y el monto de un contrato usualmente está por encima de cantidades
muy altas, es decir, son cantidades altas. Entonces la parte contraparte o la parte que interviene generalmente un banco, un cliente o dos bancos. ¿Qué otra cosa, qué otra característica tiene el contrato o los contratos forward? Y básicamente es un acuerdo de compra-venta en una unidad específica de divisa a una fecha futura a un precio fijado en un momento determinado del tiempo. Entonces, ¿qué tiene este contrato forward? Y tiene todas estas características que estábamos mencionando. Voy a poner para que se vea bien. Ahí está. Entonces, es un acuerdo de compra o venta a una cantidad específica de divisa por la cual uno quiere operar a una fecha futura determinada a un precio fijado en el momento del contrato. Es decir, eso prevalece. Los plazos pueden ser 30, 90, 180 días. También existen forward a 3 o 5 años, que son los long day forwards. Y estos últimos son bastante escasos debido a que el riesgo que ello implica hacerlo es prácticamente difícil de administrar por, por los componentes exógenos que ello implica. Entonces los contratos más líquidos son de 7, 30, 90 días, 30 días, es decir, son de corto plazo, pero no son del mercado spot. Los plazos típicos, por lo generalmente, de los forward están disponibles continuamente, por lo que la fecha de entrega puede coincidir con cualquier día que el cliente desee. A veces el cliente no tiene una fecha exacta y puede comprar un forward flexible, por ejemplo, que puede ser una compra de dólares forward con fecha de entrega entre el 5 o el 14 de un mes en particular. Y eso se le conoce como un contrato de forward flexible, que por lo general son más caros, teniendo que hay mayor dinamismo, mayor riesgos, porque un día en un contrato puede ser sumamente importante respecto al impacto monetario. El monto de los contratos se ajusta exactamente conforme a la necesidad del cliente. Cuando se prefiere manejar múltiplos de millones, el banco puede vender, comprar cantidades específicas de montos de operación. Entonces eso es bastante flexible en el mercado de forward. Si bien los instrumentos derivados administran el riesgo, no puede eliminar ese riesgo y existe lo que se conoce como el riesgo sistemático. Por ejemplo, una crisis financiera mundial, eso no lo puedo cubrir con un forward. El incumplimiento por parte de algunas contrapartes, instituciones o lo que tenga que ver con la cadena de operación, tampoco se puede cubrir por lo general o en su totalidad. También existen algunos casos que tienen que ver con el riesgo político, la decisión que toma un gobierno respecto a su cotización. Esos básicamente no están cubiertos, sino más bien lo que conlleva a las operaciones de mercado. Entonces, para asegurar generalmente los riesgos de mercado, las variaciones que tengan que ver con el mercado, sirven lo que son las operaciones con forward de corto plazo. Los forward también se dividen en lo que es cotizaciones de plazo. Y el tipo de cambio que se designa en ese caso es el precio de compra o venta de una divisa hoy a la entrega a una fecha futura. Es decir, yo ya puedo comprar hoy para poder asegurar el precio en un cierto tiempo determinado. Y allí se trabaja con ciertos valores. Por ejemplo, se puede comprar un tipo de cambio forward con el tipo de cambio spot y se puede calcular cuánto costaría eso. Y ahí entramos en lo que se conoce como la prima a plazo. También existen contratos de forward a plazo, donde es lo que más se utiliza y se tiene lo que se conoce como el tipo de cambio futuro.
Y también conlleva a un pago, una prima. Esta prima sería como el costo que cuesta realizar este contrato. Por lo general, algunos bancos publican sus cotizaciones de forward para las principales monedas y plazos más típicos en los periódicos más importantes. Estamos hablando de mercados extranjeros donde eh, básicamente sería el Wall Street Journals. Y en la mayoría de los casos, para conocer las cotizaciones actuales, se, se contactan con los operadores. Generalmente no cobran comisiones y toda la utilidad deriva del diferencial entre el precio de compra-venta. Pero también está lo que estamos mencionando como la prima. Y esa prima es el aplazo o descuento de una moneda, es el cambio porcentual anualizado en el precio de la moneda. Y en el caso de la prima lleva un signo, se calcula en signo positivo y el descuento en signo negativo. ¿Cómo se calcula esa prima de riesgo que conlleva saber cuánto costaría una operación? Y en ese caso tenemos una función que sería la siguiente. Esta sería la forma de calcular esa prima. No tenemos el tipo de cambio a plazo, que es el forward rates, y el tipo de cambio contado es el spot rates. Y obviamente el plazo en días. Hagamos un ejemplo a modo de ver cómo se calcula esa prima de riesgos bajo esta fórmula. Subamos este ejemplo donde dice calcular la prima del dólar a plazo si el tipo de cambio contado es de 12,8911 unidades monetarias por dólares y el tipo de cambio a plazo a 90 días sería de 13,510. Ambos a la compra, eso es muy importante determinar. Y estamos diciendo que el plazo es a 20 días. Según esto, S sub 0 sería el tipo de cambio contado, F sub 0 sería el tipo de cambio a plazo o futuro para poder operar. Veamos eso en una planilla de cálculo que nos va a servir para poder mostrar mucho mejor el procedimiento de cálculo. Nuestros datos es que S sub 0, S sub 0 sería de 12,811. F sub 0 sería de 13,510. Me faltó uno. Ahí está. Y el plazo n sería de 90 días. Dijimos que la función para poder calcular la prima era esta. Vamos a poner ahí para poder verla. Sería esa. Ok, voy a darle un poquito más. Para que se vea mejor. Ahí está. Bien. Está muy grande ya. Ahí está. Bien. Apliquemos entonces esta fórmula que sería la prima de la prima plaza. Bien, veamos entonces el cálculo de la prima. Nuestra fórmula de cálculo de prima era esta. Está compuesto por el tipo de cambio a plazo y el tipo de cambio contado y el plazo.
Nuestro ejemplo sería esta, donde vamos a tener una prima, un cálculo de prima donde el tipo de cambio es de 12,88911 o 128.911 y el de 90 días es 13.510 en términos de monedas nacionales y el plazo va a ser de 90 días. Veamos entonces el cálculo en general en una planilla de cálculos. Esa sería nuestra fórmula y nuestros datos van a ser los siguientes. Esos serían nuestros datos, donde ese 0 era 12,8911 y 13,0510 de F sub 0 y N eran 90 días. 90 días. Apliquemos la fórmula. Entonces nuestra prima de forward, voy a hacer aquí, va a ser, abro paréntesis, F sub 0 dividido S sub 0 menos 1. Eso hago solamente para poder discriminar los cálculos intermedios por 360 dividido N. N es 90. Mi cálculo de prima es 4.96. Este 4.96 básicamente es la prima anualizada por cada moneda nacional que tengo que pagar a modo de hacer la operación. Entonces la prima sobre la base anual tiene el objetivo de lograr un porcentaje comparable entre tasa de inflación, tasa de interés, que está disponible eso para poder observar. Esta prima de 4.96 es una prima nominal y obviamente puede compararse solo con otras tasas nominales. Y si deseamos comparar la prima con alguna tasa efectiva, hay que hacer el cálculo de la prima efectiva. Veamos entonces esto sería nuestro cálculo de prima nominal, que va a ser el dato de F sub 0 dividido S sub 0 menos 1 por 360 dividido los 90. Y sería 4.96. Estos son comparables con la tasa de inflación, con el tipo de cambio, la tasa de interés. Pero siempre estamos hablando con comparaciones de tipo nominal. ¿Qué pasa si queremos hacer la comparación efectiva de la prima? Para el cálculo de la prima efectiva vamos a utilizar esta fórmula, que sería F sub 0 sobre S sub 0 elevado a las 360 a la N menos 1. Utilizaremos los mismos valores, que va a ser, voy a abrir paréntesis, F sub 0 dividido S sub 0, cierro paréntesis, voy a elevar esto a la potencia de 360 dividido N, 360 dividido N, que es 90. Esto voy a poner entre paréntesis. Nuevamente. Y le voy a restar el 1, menos 1. Voy a pasar en porcentajes. Y mi valor es de 5.05. Hay que recordar que la potencia también hay que poner entre paréntesis. Y ahí está la diferencia entre la tasa nominal y la tasa efectiva para comparar con, por ejemplo, tasa de interés efectiva, inflación efectiva, entre otros. También existe esto del cálculo de la prima, efectiva y nominal. ¿Qué pasa en el caso de los descuentos? En el caso de los descuentos dijimos que tiene signo negativo y en términos absolutos el descuento es mayor que la prima, por lo general. Por lo tanto, deberíamos de utilizar una función diferente para el cálculo de los descuentos. En ese caso sería su inversa. La inversa del descuento, de la prima sería el descuento,
Por lo tanto, tenemos que transformar esta misma fórmula de prima para el caso de los descuentos. Entonces, la función para el caso de los descuentos tiene que ser signo negativo, por lo tanto hay que hacer la inversa. En este caso sería así. 1 sobre f sub 0, 1 sobre s sub 0 menos 1 por 360 dividido n. Esta misma función lo vamos a hacer acá. Vamos a abrir paréntesis, que va a ser 1 dividido f sub 0, que es este. F sub 0, cierro paréntesis, dividido, abro paréntesis, 1 dividido s sub 0, cierro paréntesis y cierro paréntesis. Eso sería la división. Voy a abrir un tercer paréntesis para restarle 1 menos 1 y luego le voy a multiplicar el 60 dividido el plazo, que es 90. Le doy Enter y me sale el mismo valor, pero en términos negativos, que sería el nominal. En el caso del efectivo se va a tener que hacer también el mismo procedimiento, pero elevado a la 360 dividido n menos 1, pero siempre en la inversa. Igual que esta función va a ser 1 dividido s sub 0 dividido 1 dividido s sub 0. Eso ya como tarea para ustedes. Acá lo que se busca también son los perfiles de rendimientos para el caso de los derivados. Entonces, si se tiene un vencimiento, si hay un vencimiento, en base a ese vencimiento se decide. Entonces, veamos los perfiles de rendimiento. Los perfiles de rendimiento depende del vencimiento del contrato. Si es una posición corta, una posición larga. Y a medida que el contrato del forward tiene mayor precio respecto al precio pactado, ese valor del forward va incrementándose. Se va tomando mayor valor. ¿Cómo se calcula eso? Básicamente sería de la siguiente manera. Tenemos el precio forward en la posición larga, que sería f sub 1 menos f sub 0. F sub 1 sería el precio forward a la fecha del vencimiento, en que se va a evaluar el forward, y f sub 0 sería el pactado, y t sería el tiempo. Entonces, veamos un ejemplo a modo de poder aplicar esto que estamos mencionando. El ejemplo sería este. Hace 30 días una empresa importadora compró $1.000.000, forward 90 días, a 11,40 unidades monetarias por dólar. Hoy es necesario evaluar el contrato para fines de que un reporte trimestral. El precio del dólar forward es a 60 días, a 11,3550, y nos pide calcular el valor del contrato, que básicamente sería así: F sub 0 es 11,40, F sub t es 13,325 a 30 días. ¿Por qué? Porque nos queda solamente 30 días, 60 ya pasó. Entonces, veamos eso, cómo se determina. Una nueva hoja donde vamos a tener, voy a hacerla aquí abajo. Donde vamos a tener los datos, obviamente. F sub 0 sería 11,40, F sub t o F sub t sería, en este caso, 11,325. El plazo T o N sería 30 días. Entonces nuestra forma de cálculo, que lo habíamos mencionado,
en esta parte sería la diferencia entre F sub t y F sub 0 por el monto del contrato, sea posición larga o posición corta. Aquí nosotros tenemos una posición corta, básicamente. Sería 60 días, no es que está supeditado a... La posición corta sería F sub 0 menos F sub t. Eso sería una posición corta. Y la posición larga sería F sub t menos F sub 0, al revés. Acá nosotros tenemos una posición larga, es decir, 11,30 hay que restar a F sub 0. Sería una posición larga. Entonces ese cálculo vamos a hacerlo aquí. Entonces nuestro forward va a ser el valor de la posición forward sería F sub t menos F sub 0, eso va entre paréntesis, por el valor de la operación. El ejemplo decía que el valor de la operación es de $1 millón. Entonces, por 1 millón. Y sale menos 75.000. Ese sería el costo de la posición forward hoy. Se tiene valor negativo, obviamente porque hay un costo allí, pero se toman términos absolutos. Entonces faltan todavía 60 días de vencimiento al contrato. Durante ese periodo el dólar puede subir a 11,40 y el contrato puede adquirir un valor positivo. ¿Qué va a pasar si eso ocurre, verdad? Y va a ser de esta manera. Ok, esto básicamente representa la operación. Supongamos que tenemos $1 millón a 3 meses a 11,40. F sub 0 sería 11,40 a la venta. Es decir, estaría en esta posición. $1 millón a 11,40. Y puede cumplirse el contrato a un precio contado de 11,40 y el contrato no va a tener ningún valor porque no hay nada que comercializar. No hay nada que ganar con el contrato. Pero puede haber puede haber comprado el dólar al contado. Entonces se daría igual tener un forward o comprar al contado. Sin embargo, si al día del vencimiento el tipo de cambio contado es de 11,50, en este pasa aquí, 11,50, allí tendríamos un diferencial de 10, 10 centavos de dólar. Entonces, de no haber comprado el forward, yo tendría que pagar 10 centavos de dólar más. Y allí lo que voy a hacer es tomar el precio contado por $1 millón sería 100. O sea, sería de esta manera. Yo tendría 0,10 dólares por 1 millón. Me ponen así, 1 millón. Y eso estaría 100. Ese sería el 10%. 100.000. Eso es lo que costaría no haber tomado el contrato o el ahorro que puedo tener con este contrato. En cambio, si el vencimiento del tipo de cambio al terminar es de 11,30 aquí, en este punto, menor, tendría 10 centavos menos. Entonces, allí el contrato no tendría ningún valor, tendría un valor negativo. ¿Por qué? Porque contraté el forward y el tipo de cambio futuro fue menor y tuve esta pérdida. Eso se puede dar, puedo ganar o puedo perder. Entonces el perfil de rendimiento
de una posición corta en venta de forward va a ser exactamente igual a la posición larga. Si en el día de vencimiento el tipo de cambio tiene un valor de 11,50, el vendedor de dólar forward pierde 10 centavos por cada dólar. Y el contrato obviamente va a ser de 100 pesos menos, o sea, 100.000 unidades monetarias menos, eso va a ser el precio que va a perder. Sin embargo, si el vencimiento el tipo de cambio es de 11,30 y en una posición corta gana 10 centavos y el tipo de cambio es mayor. Entonces, vender en corto significa vender algo que no se tiene y vendemos el dólar en corto a un precio específico. Y de acuerdo a eso se genera el cambio. Entonces, los activos subyacentes van a determinar en este caso el valor del derivado. Entonces, el diferencial del tipo de cambio puede ser un diferencial de plazo, es mayor o menor. El diferencial puede ser mediano. Es decir, todas estas operaciones se pueden dar conforme a lo que signifique la variación del tipo de cambio. Entonces, ese forward va a depender del tipo de cambio, no tiene un valor propio. ¿Qué pasa con los SWOT? En el caso de los SWOT, el SWOT sería intercambio, el tipo de cambio. En este caso sería cambiar una moneda por otra. Si yo tengo dólares y quiero cambiar a euros, entonces puedo hacer un SWOT. Y cambio el contrato, donde a veces se tiene un banco, mismo puedo hacer con los forward. Es decir, eso puede combinarse. Entonces el swap sería un contrato en el cual yo puedo tener un tipo de cambio spot y un forward. Y hago un swap de tipo de cambio y canjeo el tipo de cambio spot por el dólar o por divisa. Es decir, es un cambio. El current swap básicamente es donde el swap se hace por cambio de tasa de interés. No tengo tasa de interés ajustable o no. Y eso depende de la operación. Es decir, ese SWOT opera como para cambiar tipo de cambio a plazo, tipo de cambio contado, y me da una mejor posición respecto al riesgo. Si es que en la posición actual uno tiene una desventaja. Y se puede aplicar conforme a las necesidades. Es decir, de esa manera se componen los derivados del mercado derivado del tipo de cambio. En esas dos herramientas, del forward y del swap.